Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cook Eri. Hoy prepararemos estos espectaculares aborrajados de dos formas diferentes y muy fáciles. De ambas formas quedan buenísimos. Esta es una receta colombiana, un plato muy típico en el Valle del Cauca. Así que, comencemos. Recuerda que cada semana estaremos compartiendo recetas fáciles y rápidas, además de algunos tips para preparar platos deliciosos, así que suscríbete para no perderte ningún video. Ahora sí, vamos con los ingredientes. Para preparar los aborrajados necesitamos 2 plátanos maduros, 6 cucharadas de harina de trigo, 2 cucharadas de azúcar morena o blanca, 3 cucharadas de leche, 2 huevos medianos, 150 gramos de queso mozzarella o doble crema, 1 cucharada de mantequilla sin sal y una pizca de sal. Empezamos con la primera opción que te damos para preparar los aborrajados. Iniciamos cortando un plátano maduro en trozos grandes. En este paso no es necesario que queden de igual tamaño, así que no te preocupes, porque al final haremos un puré. Después de cortarlo, ponemos en una olla agua y una pizca de sal y agregamos los trozos del plátano maduro. Pondremos todo a fuego medio. Una vez comience a hervir, ponemos el fuego en bajo y vamos a cocinarlos por 10 minutos más. Cuando el plátano ya esté cocido, retiramos los trozos del agua. Los pelamos y los ponemos en un bowl. Este paso lo haremos con mucho cuidado para no quemarnos. Si están muy calientes, podemos ayudarnos con un cuchillo. Con ayuda de un tenedor los aplastamos hasta lograr un puré. Y en este punto añadimos la cucharada de mantequilla para que el puré sea más sedoso y suave. Mezclamos todo muy bien hasta lograr un puré homogéneo. Luego dejamos reposar el puré unos minutos. Mientras el puré está reposando, cortamos las lonchas de queso mozzarella para formar unos palitos de queso. Si utilizas queso mozzarella en bloque, este paso será más rápido. Ahora vamos a armar nuestros aborrajados. Necesitamos humedecer nuestras manos con un poquitito de agua para que la masa no se nos pegue. Tomamos un poco del puré y vamos a aplanar con las manos formando como unos discos de plátano. Luego ponemos el queso en el medio y lo cubrimos con más puré. Poco a poco le vamos a dar una forma un poco cilíndrica, siempre buscando tapar todos los huequitos para que no se vaya a salir el queso mientras freímos. Si te quedan muchos huequitos, puedes taparlos con más puré. De un plátano maduro hicimos 2 aborrajados porque los dejamos muy gorditos, pero si se dejan más pequeños se podrían hacer 3 o 4 aborrajados. La otra opción que te tenemos para preparar los aborrajados es la más típica en el Valle del Cauca. En esta vamos a retirar la cáscara del plátano maduro, haciendo un corte longitudinal en la cáscara, intentando no cortar el plátano, solo la cáscara. Luego vamos a hacer unos cortes transversales cada 6 centímetros. Como puedes ver en el video, de un plátano maduro logramos obtener 4 trozos. Vamos a precalentar el aceite en un perol. Una vez esté caliente, añadimos los trozos de plátano. No es necesario que en este paso queden cocidos completamente, solo necesitamos que se ablanden y se cocinen un poquito. Es importante que el aceite no esté muy caliente, así evitaremos quemar los trozos de plátano. Si tus plátanos están muy maduros, debes de tener en cuenta que se dorarán rápidamente por fuera. Debes prestar mucha atención en este paso para no quemarlos. Ya con los trozos de plátano freídos y aún calientes, vamos a ponerlos uno por uno en una tabla cubierta con papel film y con ayuda de otra tabla o un plato plano los aplastamos. El papel film evitará que los discos de plátano se queden pegados en la tabla. Después ponemos el queso en el centro del disco y con ayuda del papel film empezamos doblando el disco y poco a poco vamos a darle una forma cilíndrica. Recuerda que debes cubrir muy bien el queso para que no se salga mientras freímos. Si cuando aplastas los trozos de plátano ves que no están completamente cocidos, no hay ningún problema, porque cuando tengamos que freírlos nuevamente se terminarán de cocer. Ahora vamos a preparar la mezcla que cubrirá nuestros aborrajados. En un recipiente añadimos los 2 huevos ya batidos y la leche. Mezclamos muy bien hasta que se integren.
Luego incorporamos el azúcar morena y mezclamos hasta que se disuelva en la mezcla. Puedes usar también azúcar blanca en este paso, pero el azúcar morena hará que nuestros aborrajados queden más dorados al freírlos. Después agregamos la harina de trigo poco a poco. Vamos mezclando y revisando la consistencia de la mezcla. Recuerda mezclar muy bien cada vez que incorporas harina. No olvides agregar una pizca de sal para realzar los sabores. Si crees que la mezcla necesita harina, puedes agregar más poco a poco. O si en caso contrario ves que la mezcla está muy densa, puedes adicionar un poquitito de leche. Finalmente la mezcla debe tener esta consistencia. Cuando la mezcla esté lista, calentamos el aceite en el perol a fuego medio. Usamos el mismo aceite donde freímos los trozos de plátano inicialmente. Con el aceite ya caliente pasamos los aborrajados uno a uno por la mezcla, cuidando que queden completamente cubiertos, e inmediatamente los llevamos a freír. Es normal que caigan gotas de la mezcla. Estas las puedes ir retirando para que no se quemen en el aceite. Es importante precalentar el aceite para que la mezcla que recubre el aborrajado no absorba tanto aceite. Recuerda darles la vuelta para asegurarte de que estén bien freídos por ambos lados. Los aborrajados tardarán en estar listos alrededor de 6 minutos. Deben de quedar de un color similar a este. Las cantidades que utilizamos en la mezcla te alcanzan para preparar entre 10 y 12 aborrajados. Ahora veamos cómo quedaron en el interior. Como era de esperarse, perfectamente cocidos y con el queso derretido. Es hora de que te animes a preparar los aborrajados de ambas formas y déjanos un comentario eligiendo cuál de estas dos opciones te gustó más. Quedaron riquísimos. Recuerda que te dejamos los ingredientes abajo en la descripción del video. Y si te ha gustado la receta, déjanos un super like y suscríbete, porque estaremos subiendo recetas cada semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!